a la actividad para respetar los tiempos también y el horario y el tiempo de las expositoras. En primer lugar, quería darle la bienvenida a todas las personas que están presentes. Desde la Federación Interina de la Universidad Católica es súper importante poder impulsar estas actividades de manera autónoma y que también se nutran diferentes áreas, no solamente desde el ámbito académico, donde ustedes se desenvuelven de acuerdo a sus disciplinas, sino que también a nivel global. Y en esta ocasión traeremos una temática que tiene que ver con patriarcado y capitalismo, porque históricamente la participación de las mujeres se ha visto invisibilizada en muchas ocasiones, tanto desde el quehacer político como también desde el quehacer cotidiano. En ese sentido es súper importante mencionar que la poca profundización política de la presión de las mujeres de la clase en este sistema capitalista, y también mencionar que las desigualdades se dan por el contexto sociopolítico y cultural en que nos encontramos insertos, sobre todo por las prácticas ejercidas de distribución desigual de poder en el ámbito laboral y también en el ámbito cotidiano. Por eso hacemos el llamado a la reflexión, al debate y a la crítica de poder identificar las contradicciones y las opresiones dadas por el capitalismo, porque de esa forma también vamos a estar avanzando a poder contribuir en una sociedad diferente. La actividad va a contar con 3 expositoras. En primer lugar, vamos a estar con Paula Santana, que es antropóloga sociocultural egresada de la Universidad de Concepción, quien viene a comentarnos a nivel teórico cómo surge esta problemática, las diferentes corrientes o algunas corrientes que podemos encontrar dentro del feminismo y ciertas posturas también y conceptos. Y luego de eso tenemos a Valesca Morales y Catalina Gaete, que son ambas feministas y parte también de la colectiva Resueltas del Valle del Norte de nuestro país, quienes nos explicarán su visión desde el feminismo y también el cómo lo llevamos a la práctica en el territorio. Cada expositora va a contar con 30 minutos, Paula por una parte, y también Valesca y Catalina, como vienen del mismo espacio, van a contar con 30 minutos también, en su conjunto. Luego, al finalizar la actividad, vamos a tener 30 minutos donde va a haber una pequeña reflexión, va a haber la opción de poder hacer una ronda de preguntas hacia las expositoras. Y esta ronda de preguntas va a estar medida por Francisca, que también es parte de la mesa ejecutiva de la Federación. Les pido por favor que las personas puedan escribir sus dudas o consultas por el chat o idealmente puedan abrir el micrófono y puedan realizarlas ustedes mismos y mismas. Y también antes de comenzar la actividad y darle el pase, ¿cierto?, a Paula, pedirles que quien pueda active su cámara, para que igual esto sea un poco más dinámico y no veamos solo pantallas negras. No sé si la Fran puede compartir pantalla mientras esperamos a Paula. Paula, no sé si puedes dar inicio a la presentación. Ah, ya, sí, pensé que estábamos esperando algo más. No, dale. Y entonces ustedes me van viendo la presentación, ¿cierto? Ya. Sí, te vamos a avisar cuando te queden 5 minutos, ¿ya? Ya, Para que más o menos sepa y qué calcule. estricto. Intentaré entonces ser lo más clara y concisa posible.
Bueno, saludarlos a todos y a todas, agradecer la instancia. Creo que igual es bastante importante mantener estos espacios, sobre todo en este contexto, ¿cierto?, de pandemia donde no nos estamos viendo. Y de ahí como agradecer que los compañeros y las compañeras que están organizando esta actividad tengan la iniciativa de reunirnos frente a estos temas que están, ¿cierto?, muy en debate en este momento. Bueno, mi nombre es Paula Santana, soy antropóloga de formación de la Universidad de Concepción. Y bueno, cuando me hicieron esta invitación y me dijeron como el nombre un poco de este conversatorio, quise centrar mi presentación presentándoles ciertos debates que se están dando en este momento sobre el concepto de patriarcado y capitalismo. ¿Puedes pasar la presentación? Bueno, para quienes no conocen, Alexandra Kollontai, aquí les presento, ¿cierto?, una cita que me gusta mucho y que siento que sirve como para entrar un poco a hablar sobre este tema. Y bueno, ahí se darán cuenta, dice 1918, y es una cita que aún es muy reciente, como lo que ella nos cuenta. Se las voy a leer brevemente. Dice: la mujer casada, la madre que es obrera, suda sangre para cumplir con tres tareas que pesan al mismo tiempo sobre ella: disponer de las horas necesarias para el trabajo, lo mismo que hace su marido en alguna industria o establecimiento comercial; consagra después lo mejor posible a los quehaceres domésticos y, por último, cuidar de sus hijos. El capitalismo ha cargado sobre los hombros de la mujer trabajadora un peso que la aplasta, la ha convertido en obrera sin aliviarla de sus cuidados de ama de casa y madre. Bueno, ahí lo que nos quiere decir, ¿cierto?, Alexandra Kollontai, eso nos habla sobre ese problema que en ese momento la sociedad socialista, quien pensaba y buscaba cómo solucionar la opresión de las mujeres y de sus compañeras en ese momento, no se había dado cuenta qué era lo que pasaba en el espacio doméstico. La resolución de la problemática para ellos partía por integrar, ¿cierto?, a las mujeres al mundo laboral y que pertenecieran, ¿cierto?, a los sindicatos, y que así la presencia de las mujeres en lo público eh, fuera creciendo, ¿cierto?, y saliera de la marginalidad del espacio de lo privado. Pero ¿qué pasaba ahí? No se habían dado cuenta que las mujeres en el espacio privado igual estaban trabajando, igual cumplían un rol. Y el sacarlas, ¿cierto?, al espacio productivo que era para ellos del mundo del trabajo, obviaron que estaban cumpliendo ya una doble carga. Entonces aquí damos paso, ¿cierto?, a cómo se debate esto de la conceptualización del patriarcado y qué nexo, qué unión podemos encontrar con el debate sobre el capitalismo. Bueno, cuando hablamos de patriarcado, que es un término que yo creo que ahora pocos y pocas no hemos escuchado, ¿cierto?, nos podemos encontrar con diversas definiciones. Yo acá, bueno, les traigo como a la presentación dos definiciones que son como las más cercanas, las que más escuchamos. Y una, ¿cierto?, es la definición de significado literal, que fue el primero que aparece, ¿cierto?, que es como una definición que podríamos ¿Querés encontrar pesado, weón? Si te igual te sirve a ti. los micrófonos, por favor. ¿Sí? Ya. La primera definición, ¿cierto?, que sería la del significado literal, ¿cierto?, que nos dice que es un sistema que históricamente perpetúa el dominio de los padres o cabezas de familia sobre las unidades domésticas. Bueno, ¿qué pasa con esa definición? Para las feministas era una definición muy reducida para un problema tan complejo y de diferentes aristas como era el patriarcado en ese momento. Entonces, a fines del siglo XX, buscando reformular esta definición, crean la definición que ya pasa a ser, ¿cierto?, como un sistema de organización de las relaciones sociales, que sustenta la opresión de las mujeres bajo la organización de lo político, ¿cierto?, lo cultural, lo económico, lo social, desde una lógica de roles de género. Y ahí aparece, ¿cierto?, esta noción, que ahora ya como que la escuchamos en todos lados, ¿cierto?, que es la noción de género. Y ellas plantean que como tal, esta definición define, ¿cierto?, a nivel histórico y social el deber ser tanto de hombres y de mujeres basándose en la diferencia sexual. Bueno, pero ¿qué pasa con esta definición? A su vez, también es criticada, y bueno, ¿me puedes pasar la presentación?
es criticada por tres motivos. Catalina, no sé si puedes pasarla. Francisca, ¿puedes pasar la presentación, por favor? Que yo no estoy. Ahí. Sí, bueno, esta definición, que si bien es mucho, abarca mucho más que la primera, de cierta forma igual es criticada. Y aquí estos son los tres motivos por los cuales es criticada. Primero, porque es universalista. Segundo, porque es ahistórica. Y tercero, porque es unicausal. Bueno, ¿qué significa cada una de estas causas? Cuando se refiere a que es una definición que cae en ser universalista, se refiere a que intenta, ¿cierto?, explicar la situación de la subordinación y explotación y dominación de las mujeres en todo tipo de sociedad. Entonces, quiere decir que homologa contextos que pueden ser diametralmente opuestos. Por ejemplo, no sé, la situación de una mujer burguesa de Estados Unidos a una mujer aquí en Latinoamérica. No sé, como que a eso se refiere cuando dice que es universalista. Cuando se refiere que es ahistórica, hace mención a que se intenta aunar la situación de mujeres de diferentes momentos de la historia, ¿ya? O sea, mujeres de hace 5.000 años atrás con la situación de mujeres en la actualidad. Y cuando se refiere a que es unicausal, hace mención a que considera la problemática desde solo una arista, o sea, desde la vista del patriarcado y de esa definición que entrega, dejando de lado y desconociendo otros factores que pueden afectar y pueden influir, ¿cierto?, en la opresión de las mujeres. ¿Podemos seguir? Bueno, me imagino que todas y todos aquí presentes nos hemos encontrado con esta frase, ¿cierto? O la hemos dicho, la hemos visto rayada en una calle, la hemos visto en una pancarta, en alguna marcha, ¿cierto? Que es patriarcado y capital son alianza criminal. Me gustaría saber si alguien, no sé, pudiera decir qué le pasa con esta frase, o sea, si crees que es así, si lo ven como una alianza, como una relación de dos sistemas, porque me gustaría a posterior poder profundizar en esta frase. No Yo, sé si hay... yo sí creo que es así. De hecho, siento que el capitalismo va muy de la mano con el patriarcado, porque a las mujeres nos venden una imagen perfecta de que tenemos que ser bajas, porque tenemos que vernos más bajas que los hombres, que tenemos que ser flacas, y entonces ahí empiezan a vendernos y a vendernos cosas, porque aparte de todo el trabajo que tenemos que hacer de más, aparte de estudiar, que también lo hace el hombre, nosotros tenemos que cambiar lo que somos, porque es lo que somos, porque si no deberíamos ser. Entonces, el capitalismo lo que hace es vendernos y lucrar con nuestra imagen. Y no solo con eso, es lucrar con casi todo. Es como, esto no es femenino, mejoras esto, cómprate esto. Deberías ser mejor persona, haz esto. Y esas cosas. Entonces yo siento que el capitalismo y el patriarcado van de la mano y los dos son malos, pero igual hay cosas como que los separan. Sin embargo, en eso se unen, en cómo hacer, bueno, en cómo hacer mucha presión en la mujer. Eso. Muchas gracias, Laura, por tu comentario. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Sí, acá tenemos a Miguel Ponce, que me aparece por interno que está levantando la mano para que pueda desmutearse y escuchamos su... Sí, yo creo que el patriarcado y el estatismo son una alianza criminal, porque evidentemente todo esto nace de la religión. Eso creo yo. Gracias, Miguel. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Sí, yo aportando un poquito más, claro, como dice la Laura, dijo, claro, o sea, hay factores, hay momentos, seguramente ella quizás se refería en general, eh, pero, y esta es una duda que siempre he tenido yo, es que se supone que el capitalismo es reaccionario, por lo tanto, claro, como ella dice, les venden, y no solamente a las mujeres, o sea, a los hombres y a los niños, de muchas maneras les venden cierto estándar. Sin embargo, ese estándar se perpetúa a medida que nosotros lo adquirimos. A eso voy con el capitalismo reaccionario. Si nosotros no compramos, paga la redundancia, esa imagen, entonces, pues se va, se elimina porque no produce literalmente capital. Y lo que no produce capital se borra.
Vale, más que nada eso. Gracias, Bastián. ¿Alguien más? ¿No? Ya. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ya. Ya. Entonces, como para responder un poco como a esta disyuntiva, ¿cierto? De si efectivamente el capitalismo y el patriarcado son una alianza criminal, quería pasar como a dar la discusión sobre las teorías que hablan un poco sobre esta relación, ¿ya? Bueno, como podrán imaginarse, hay infinitas teorías, ¿cierto? Hay mucha elaboración académica, política y conceptual sobre esta disyuntiva y este debate, pero yo les quería traer a esta presentación dos en específico. La primera, que es la teoría dual, y la segunda es la teoría unitaria. Ambas buscan responder a este debate. Bueno, la teoría dual parte, ¿cierto?, hablando sobre la subyugación de las mujeres y plantea la existencia de dos sistemas. Uno, ¿cierto?, por un lado, que es el capitalismo, y por otro lado, el patriarcado. Ambos los presenta como sistemas apartes, que se pueden intersectar de cierta forma, pero que son autónomos en sus formas de opresión, ¿ya? Los mayores, como podríamos decir que reconocimientos que tiene la teoría dual es cuando habla sobre los orígenes del patriarcado, ¿ya? Y aquí las autoras, ¿cierto?, que proponen esta teoría nos comentan que la raíz de existencia del patriarcado sería en la revolución neolítica, en el desarrollo histórico de la agricultura y el surgimiento de la propiedad privada. Es decir, tendrían una raíz muy cercana, ¿cierto?, a la del capitalismo, ¿ya? En este marco, ¿cierto?, que ellas ubican el origen del patriarcado, es donde hablan que se producen las transformaciones de las relaciones entre los hombres y las mujeres, a raíz, ¿cierto?, de esta concepción de la propiedad privada. Y ahí aparece, ¿cierto?, lo que sería el matrimonio, la propiedad privada, la monogamia, la familia, y todas estas instituciones que podríamos llamar que oprimen de cierta forma a la mujer. ¿Ya? Y ellas explican esta opresión de la mujer a raíz de esto del desarrollo de la agricultura en la revolución neolítica, ya que se dan cuenta de la capacidad reproductora de las mujeres. Y esta capacidad reproductora de las mujeres, es decir, de tener hijos e hijas, influía en tener mayor masa trabajadora que iba a trabajar la tierra, ¿ya? Y en ese momento de ese desarrollo de la agricultura era muy importante tener masa trabajadora, ¿ya? De ahí la necesidad del matrimonio, ¿cierto? Para que al momento de esos bienes que se producían de la tierra, que producía esta masa trabajadora, estuviera en concordancia con que después iban a ser heredados consanguíneamente, ¿ya? De ahí el matrimonio, ¿cierto? Esta conformación de la familia que puede ser, ¿cierto?, considerada como una heteronorma. Y ahí la idea está esta idea de la monogamia y de la propiedad privada, finalmente de los cuerpos de las mujeres, ¿ya? No obstante, si bien se reconoce que esto es como la gran riqueza que tiene la teoría dual, existe un quiebre, ¿cierto? O un vacío, se podría decir, cuando se le pregunta, bueno, ¿y cuál es la forma de superación del patriarcado que propone la teoría dual? Y ahí existe una cierta contradicción, porque al verlo como dos sistemas aparte, de forma indirecta, nos propone que por un lado, nuestras compañeras de género, para una lucha, van a ser aliadas, pero para otra van a ser nuestras enemigas. ¿En qué sentido? Contra la lucha al patriarcado, nuestros compañeros de clase van a ser nuestros enemigos, pero con la lucha contra el capitalismo van a ser nuestros aliados. Entonces ahí se genera esa contradicción. Y otra contradicción que surge es que proponen la superación, ¿cierto?, del patriarcado en el marco del capitalismo. Y nos preguntamos, entonces, ¿qué mujeres, en el caso de la superación del patriarcado, van a quedar exentas o liberadas de su condición de explotadas si no se supera el capitalismo? ¿Ya? Esa es como la teoría. Y por su contraparte está la teoría unitaria,
o teoría de la reproducción social, que es comúnmente denominada. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Y esta teoría emerge, ¿cierto?, desde la producción de las feministas marxistas, quienes proponen un análisis dialéctico de la opresión de la mujer, ¿ya? Ellas no lo ven como dos sistemas apartes, que van de forma autónoma, sino que ven que las relaciones patriarcales o el patriarcado empieza a convertir como parte integrante del capitalismo, ¿ya? Entonces existe como esta fusión, no una fusión de, como muy, un ejemplo muy gráfico, como que quien mete un lápiz en un estuche y ese lápiz no cambió, ¿no? Es como, pensémoslos ambos, el capitalismo y el patriarcado, como sistemas de relaciones que son dinámicas, ¿cierto? Que se entremezclan y que van mutando. Ya, de esa forma se entiende como la relación del patriarcado y el capitalismo desde esta teoría, ¿ya? Y una de las grandes como contribuciones que entrega esta teoría es que proponen, ¿cierto?, el análisis desde dos focos. Por un lado, está, ¿cierto?, desde el trabajo productivo, que es como la común definición que conocemos, ¿cierto?, de trabajo productivo, que es aquel trabajo asalariado que produce valores de uso, plusvalía, que está relacionado a la circulación de mercancías, ¿cierto? Y por otro lado, está el trabajo reproductivo, que, ¿cierto?, nosotros comúnmente conocemos como trabajo doméstico, pero aquí existe la contribución de la cual les mencionaba, que existe una profundización de lo que se considera como trabajo doméstico desde el sentido común, que es cierto que podemos pensar que es cumplir las labores del hogar, ¿cierto? La crianza de los hijos e hijas, el mantenimiento del hogar y un sinfín de tareas que conocemos como la definición de trabajo doméstico. Pero aquí las autoras proponen, y una de ellas es Ciencia Russa, y que aquí yo pongo esta definición, como el trabajo reproductivo es como ese trabajo psíquico, mental y emocional necesario para la reproducción de la población, ¿cierto? Desde la preparación de la alimentación hasta la educación infantil, desde el cuidado de los enfermos y de personas mayores hasta la vivienda, pasando por la sexualidad. Y aquí un elemento importante a incluir es que no es solo ese grupo o esa masa trabajadora que está en ese momento presente, ¿cierto? Sino que también esa futura, que son los niños y niñas, y esa pasada, que son los ancianos y las ancianas. Eso a su vez es considerado dentro de esta reproducción social. Y a su vez incluyen aspectos que ya van un poco relacionados como a la replicación, ¿cierto?, de la ideología, que es un tema que igual se está dando bastante ahora y que se debate, el cómo las mujeres, ¿cierto?, influyen en transmitir, ¿cierto?, la ideología capitalista, o en algunos casos le dicen la ideología patriarcal capitalista, ¿cierto?, y es el cómo las mujeres están en la primera infancia, ¿cierto?, e influyen en traspasar, ¿cierto?, las ideas de la sociedad. ¿Ya? ¿Podemos pasar? Bueno, como una forma igual de intentar graficar esta idea de la reproducción social y que no quede solo como en un concepto que a veces puede ser un poco abstracto. Yo hago como este esquema un poco como para entender cómo se puede graficar en un día, ¿cierto?, esta idea de la reproducción social. No sé si están algunas familiarizadas como con este esquema, pero es el esquema que usualmente se utiliza para entender la generación de plusvalor, ¿ya?, que se utiliza como la teoría marxista, donde, ¿cierto?, las primeras, como este segmento donde aparece trabajo productivo, es como el que usualmente vemos, y después las otras horas que yo las tengo marcadas como reproducción social, que van desde las 8 a las 24, son las horas de descanso, ¿cierto? Horas como de descanso para partir a esa nueva jornada, que son las primeras 4 horas, ¿cierto? Que es el tiempo en el que el trabajador genera su salario, o la trabajadora, y las otras 4 horas de la que se apropia la burguesía, ¿cierto? Bueno, en el caso de la reproducción social, pensemos que, por ejemplo, es una mujer que, ¿cierto?, hace la reproducción social en su hogar,
está esas primeras 4 horas en su trabajo, ¿cierto? Asalariado. Después está esas otras 4 horas que igual está en su trabajo asalariado, pero donde no produce su salario, sino que es una apropiación, ¿cierto?, directa de su plus trabajo. Y después están todas esas otras horas en las que ella se supone que va a su casa, ¿cierto?, al descanso, para volver a esta jornada laboral. Pero esas no son horas de descanso, ¿cierto? Serían estas horas de trabajo de reproducción social. ¿Ya? Y ahí estaría esa apropiación indirecta de plus trabajo, donde estas ambas, esas 4 y esas horas que quedan, serían una acumulación de riquezas para la burguesía. No sé si quizás quisieran preguntar como de inmediato si tienen dudas como este esquema, si se entiende. No puedo ver si hay manos. No hay más. Después si es que hay alguna duda, yo creo. Yo quiero hablar para aprovechar de despedirme. Tengo que irme a clase, pero quiero agradecer por el taller y espero que esté grabado para ver el drive, porfis. Sí, está Y grabado. eso, cuídense, me encantan esta clase de talleres, nos ayudan a abrir los ojos. Chao. Chao. Ya, entonces lo interesante de pensar esto es que finalmente no son polos que están rotundamente separados, como se suele ver, ¿cierto? Como lo productivo y lo reproductivo, sino que son 2 polos que se necesitan mutuamente, ¿ya? Y donde las mujeres actualmente están presentes en ambos. ¿Podemos seguir? Bueno, aquí podemos hablar, ¿cierto?, de las características que tiene el trabajo reproductivo en Chile, ¿cierto? Y existe una gran cantidad de trabajadoras no asalariadas que sustentan la acumulación de capital, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en encuestas, no sé si las conocen, pero son las encuestas de uso nacional del tiempo, ¿cierto? Uso del tiempo, donde cuando se les pregunta a las mujeres por qué no estudian, en su mayoría, como por ejemplo estudios universitarios, o por qué no tienen un puesto laboral, la mayoría responde porque tienen ocupación familiar. O sea, tienen deberes en su familia, las cuales les imposibilitan el acceder a estudios universitarios o incluso seguir estudios secundarios. Y cuando se le pregunta a los hombres, en la mayoría de las veces, ¿por qué no está trabajando? Su respuesta es porque estoy estudiando. ¿Y por qué? Y así viceversa. En ningún momento la respuesta mayoritaria de los hombres es la ocupación familiar. ¿Ya? ¿Y qué relación tiene eso entonces con la flexibilización del trabajo femenino? Usualmente, ¿cierto?, se habla de la flexibilización laboral como una forma que beneficia, ¿cierto?, a las mujeres para que puedan cumplir este rol de poder trabajar y poder estar en la casa. Pero en ningún momento se habla de la sobreexplotación que existe, ¿cierto?, en esta condición de ser trabajadoras precarizadas y a su vez tener esta otra doble carga que está en su hogar. Y aquí hay una pregunta que me parece igual interesante hacernos, es ¿quiénes finalmente realizan este trabajo, el trabajo reproductivo? ¿Son todas las mujeres o son ciertas mujeres en las que recae el trabajo reproductivo? ¿Podemos seguir? Y aquí me gustaría mostrarles un video muy breve. Yo creo que como con eso estaríamos terminando. ¿Lo ven? Sí, Sí. faltaría el sonido nomás. Ya. El papel de niñera, a veces soy pediatra y Vale, disfruto. Todos los días interpreto varios papeles. Hago el papel de niñera, a veces soy pediatra y disfruto siendo chef de cocina. Me siento muy orgullosa de ser una multimujer. Y para hacernos la vida más fácil a las multimujeres, llegó Mave, la marca líder en línea blanca que entiende que buscamos la mejor calidad, durabilidad y tecnología práctica. Mave, la marca de la multimujer.
Sí, bueno, yo aquí les quería preguntar como, ¿qué piensan cuando ven ese video? Como, ¿qué reacciones les entrega? ¿Qué les hace pensar? Como ver esta idea de la multimujer y que vendan, ¿cierto? Productos electrodomésticos con esta idea de la multimujer. No sé si alguien quiera comentar algo. Creo que tiene que ver un poco también con este paso que se obtuvo de la burguesía de la esclavitud al capitalismo, que quizás no están así referidamente, pero hay un cambio de modelo en el cual de un momento histórico a otro pasaron de imponernos esta carga laboral a de alguna manera instaurarla dentro de nuestras mentalidades con la excusa de ser productivos, de produce, de motívate, de ponte la camiseta, de tú puedes, en el cual nos hicieron creer que todo se mide en cuanto a valores de productividad. Y creo que ese concepto de la multitarea viene muy arraigado con eso, de hacernos creer que somos capaces de dejarnos a nosotros mismos de lado porque tenemos que demostrar que valemos, tenemos que demostrar que podemos, y eso viene con una carga mucho más grande para la mujer, porque claramente tenemos que, además de demostrar que valemos en terreno laboral civil, también tenemos que poder, además con todas estas cargas domésticas y de crianza, y el capitalismo como tiene esta cualidad de apropiarse muy bien de todas las necesidades o identificarlas, incluso hasta crearlas, se beneficia de esto, pero directamente. Creo yo que por lo menos ese es un poco mi semi-análisis que puedo ver detrás de ese video. Sí, muchas gracias Valentina, yo creo que muy acertado. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Como yo creo que es muy interesante poder analizar como esto que nos podemos encontrar en la televisión, ¿cierto? O en las redes sociales, que son finalmente publicidades, ¿cierto? Que cualquiera puede ver y que tienen muchos mensajes que están ahí por debajo. Acá tenemos a Miguel Ponce, igual que está levantando la mano para que pueda desmutearse. Sí, yo creo que, bueno, la persona que comentó con anterioridad el tema del el tenemos, yo creo que la mujer no tiene que focalizarse, evidentemente, en ser perfecta en el tema de la casa, por ejemplo, sino que puede aportar ambos, tienen que aportar ambos, no tiene que, no es un tenemos, tampoco un debemos, no, por favor, si aquí el aporte es 50-50, debiese ser así siempre. Yo creo que el tema del comercial, más que mejorar o aportar a un sistema económico de libre mercado, no sé en qué le aportaría el sistema a la teoría del mercado. Yo creo que fue una estrategia de marketing más que nada, así como Homo tiene niños que se aparecen sucios, a lo mejor apareció esta. Evidentemente es un estereotipo que estaba hace más de 10 años, podemos decir, no sé de qué año habrá sido el comercial, y que hay que cambiarlo. Aquí se había mostrado un hombre y una mujer simplemente, que ambos pueden, es algo que les va a facilitar la vida porque es un avance, pero es para ambos, no solamente para uno o también para una. Gracias Miguel por tu intervención. No sé si alguien más quisiera decir algo. Parece que no. No, ya. Sí, mi idea, ¿cierto?, de demostrar este video era un poco como traer a la discusión esto de esta idea de la multimujer, que si bien ahí Mabe la utiliza muy bien porque juega, ¿cierto?, con esta noción que es del sentido común para usarla en una campaña, ¿cierto?, publicitaria, y que es una concepción que igual está, se ha profundizado bastante desde la academia, esta idea de esta noción de la multimujer. Y ahí es mi pregunta, si efectivamente son supermujeres o es una romantización de la explotación femenina. ¿Por qué? Porque se nos vende, ¿cierto?, que
que mientras más cosas hagas, no sé, que estás en la cocina, que con un brazo con la guagua, que está tomando leche, que estás con el celular, ¿cierto? Hablando con tu jefe, y que con el pie poco menos que estás como barriendo, como que esa es una idea que se nos vende, ¿cierto? Que dice, mientras más cosas haces, o sea, mientras más explotada estás, mejor mujer eres. Y poco menos, ¿cierto? Se nos ha vendido esta imagen de que esa es una cualidad de las mujeres, ¿cierto? Como que es intrínseca, poco menos de nosotras, como el poder hacer tantas cosas. ¿Pero es finalmente eso? ¿O es una construcción, cierto, social que permite, cierto, entender y denotar, cierto, que el capitalismo ha creado en base a esa imagen la explotación y romantiza, cierto, la explotación femenina? Como, pienso que en función de los minutos creo que me gustaría terminar, cierto, con esa reflexión y bueno, quizás en otra oportunidad nos encontremos para profundizar más en otras reflexiones que yo traía igual a esta discusión, pero creo que me gusta bastante como quedar con esta idea y que de pronto en la ronda de preguntas podamos profundizar sobre esto, porque creo que es algo que vemos muy comúnmente y que es algo en lo que también se intersecta muy bien el capitalismo, ¿cierto? Y estas de las relaciones patriarcales. ¿Puedes poner mi última diapo? Que no es la que viene, es la siguiente. ¿Sí? Y bueno, ahí yo les quería compartir como algunas lecturas para quienes quieran profundizar en los temas que estaba comentando. Creo que siempre es interesante como poder revisar material a quienes les guste leer o de pronto a algunos que les gusten los documentales, igual hay algunos que son bastante interesantes sobre estos temas, pero aquí yo les traía algunas lecturas. Ciencia Rusa, ¿cierto? Es una de las autoras que les comentaba y que ella tiene diversos escritos que los tres los pueden encontrar en Google buscando muy fácilmente. Ella es italiana, Liz Vogel, que es norteamericana, y que tiene un libro que es ese, Marxismo y Feminismo, que es muy interesante igual. Y Chandra Talpady Mohanty, que es un descubrimiento que hizo hace poco, que es una mujer de la India, y que de pronto quizás puede ser muy interesante para quienes estudian historia o quienes están desde el mundo de la academia y les gustaría escribir desde ese lugar o desde el feminismo, y trae a la discusión un tema bastante interesante, y es cómo escribimos nosotras las mujeres de otras mujeres desde la academia. Creo que es un debate igual bastante interesante que les puede gustar. Y eso, muchas gracias. Gracias, Paula, por tu exposición y por tu tiempo. Vamos a dar el pase entonces a Catalina y Valesca, que son de la otra presentación. No sé, Francisca, ¿sí que puedes compartir pantalla? Gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Valesca. Le estoy hablando desde la provincia del Huasco. Vamos a conversar luego en muy buen marco que nos dio Paula sobre el patriarcado y capitalismo, esta otra alianza que es extractivismo y patriarcado. Nosotras vamos a hablar desde un saber situado, así como plantea Donna Haraway. Nosotras habitamos este valle, somos de esta provincia, y queremos, a través de esta presentación, visibilizar las diversas problemáticas asociadas al extractivismo, y adoptando la teoría unitaria que hablaba Paula, una teoría donde nos enmarcamos en un feminismo de clase, un feminismo también donde la problemática no solamente de género, también estamos situados en problemática de clase, y el extractivismo se inserta profundamente en este territorio, afectando directamente los cuerpos de las mujeres y cómo nos somete a nosotras las mujeres en este territorio. Entonces les pido, si necesitan intervenir, por favor escriban en el chat. No tengo problema si quieren encender el micrófono. Cualquier pregunta, bienvenida. Por favor, si pueden dar a la siguiente diapo. Esta imagen es del Centro de Vallenar para la marcha del 8 de marzo de este año. Nosotros queremos hablar desde una problemática que es global, que afecta a lo largo y ancho de diversos territorios, no solo en Chile. El Abya-Yala, América Latina, está enfrentándose graves problemas a propósito del extractivismo, de diversa índole, no solo minero, también agrícola. Ustedes en el sur también lo viven de una forma muy desgarradora. La vamos a analizar desde esta provincia, pero queremos que vayan haciendo interrogantes a propósito de sus propias experiencias también.
Entonces, si puede pasar a la siguiente, por favor. Esta cita de Chiva y Mies es una cita que es muy contextual a propósito de lo que decía Paula, sobre que el sistema capitalista patriarcal se constituyó, se ha constituido y se mantiene por medio de la subordinación de las mujeres, de la colonización de los pueblos extranjeros, de sus tierras y la naturaleza, y como colectiva feminista también nosotras nombramos a nuestros cuerpos o nuestras cuerpas. El extractivismo, el capitalismo nos va sometiendo de diversas formas. Y es lo que queremos develar a lo largo de esta presentación. Siguiente, por favor. Vamos a situarnos en el tiempo-espacio en el mapa. Vamos a mostrar una pequeña cartografía del territorio para que quienes no reconocen dónde está el Valle del Huasco lo puedan reconocer. Nosotras no hablamos de zonas de sacrificio, sino más bien de territorios en sacrificio, donde se impregna una cultura, un hábitus particular, que se va haciendo parte del día a día y lo volvemos natural, se naturaliza. Queremos hablar de las problemáticas socioambientales relacionadas a esto, las diversas resistencias que emergen y la necesidad de articularnos en diversas redes. Eso vamos a ir hablando a lo largo de esta conversación. La tortuga es a propósito de la bahía Chascos, que está en la región de Atacama, que estamos defendiendo. Por eso hay una tortuga en ese índice. Pero por favor, la siguiente. Como les contaba, vamos a ir viendo las caras de la cultura extractivista, que se va impregnando en diversos aspectos. El día de hoy no vamos a profundizar tanto en unos aspectos, por ejemplo, la educación o la diferencia salarial entre hombres y mujeres, que es un aspecto muy importante, muy significativo, más bien en las violencias físicas que nos someten en estos territorios, solo por un tema de tiempo. Pero en otra oportunidad sería muy interesante hablar de otro tipo de violencias que nos pueden someter. Y vamos a develar la industria del monocultivo agrícola, cómo nos somete, y la industria de la megaminería. Acá hay una imagen de Marta Bustos Lobos, que es una mujer que fue asesinada, una mujer de 29 años que fue asesinada acá en Huasco. Ella, a pesar de que su cuerpo estaba cubierto de cal, el servicio médico legal informó que había sido muerte natural. Si no se existió presión de los medios feministas y de las familias, probablemente no hubiese habido una segunda pericia. Y gracias a la segunda pericia se determinó que habían terceros responsables, pero hasta el día de hoy no hay imputados en la causa. Y bueno, esto es solo un caso más dentro de cientos de casos que han ocurrido en estas zonas mineras, donde lamentablemente la apropiación y la violación de cuerpos de mujeres es parte de la cultura. Siguiente, por favor. Esa imagen que se ve de fondo es la imagen del río Huasco, el río que protegemos de diversos empresas extractivistas que han intentado ingresar a este territorio. Entre ellas la más renombrada es Pascualama. Me parece que a nivel nacional ha tenido un mayor impacto que otras. Pascualama es la primera mega industria minera binacional, gracias a un acuerdo que hizo Frei y Menem. En el mundo no había ocurrido antes que hubiese una explotación minera que fuera de dos naciones, Argentina y Chile, que se explota por ambos lados. Ahí está la naciente del río Huasco. Pascualama está hoy día en un estado está en la Corte Suprema, estamos esperando la declaración de la Corte Suprema para ver si ratifica o no su cierre definitivo, porque ya se comprobó que generó daños irreparables en el territorio, daños ambientales, pero nosotros ahora le queremos hablar de los daños sociales ligados a esto. Y también hablar de la empresa, como les decía, de la mega industria, cómo esta se va asentando en los territorios y apropiándose del agua, apropiándose de los cuerpos de mujeres con trabajos asalariados, precarios. Siguiente, por favor. Bueno, este es el mapa de la provincia del Huasco. Al lado derecho vemos la cordillera. Si puede hacer un clic sobre los signos más que están en el mapa, partiendo de la cordillera, por favor. Bueno, eso es Huasco, eso es la costa. Eso es la agrupación OS Huasco, que lleva muchísimos años trabajando, sobre todo mujeres luchadoras medioambientales. Ahí hay 5 chimeneas de la termoeléctrica Huacolda y CAP, que contaminan día y noche y día, con material particulado. Hay alta incidencia de personas con enfermedades de cáncer y también problemas de fertilidad de las mujeres.
En esta comuna fue el asesinato de Marta Bustos Lobos, donde un manto de irregularidades, de una cofradía de silencios que fueron envolviendo este caso, de autoridades que están involucradas, ha generado bastante movimiento feminista. Gracias también a este hecho se despertaron muchas otras conciencias y estamos generando distintos espacios para poder visibilizar esto. Por eso también aprovechamos de contarle a ustedes lo que está ocurriendo. Aquí. El siguiente es la imagen de Freirina. No sé si ustedes recuerdan, el año 2012, cuando acá había una empresa de cerdos que pretendía ser una de las más grandes de Latinoamérica, que se llamaba AgroSuper, también la mega industria instalada. Gracias a la organización de Freirina Consciente, que era una asamblea de Freirina, esa empresa se expulsó del territorio. El día de hoy está la infraestructura, pero no funciona la empresa desde el año 2012. En la siguiente imagen, de Freirina también, es las barricadas que organizó a las comunidades de Freirina, donde había muchas mujeres involucradas, mujeres que apoyaban a través de alimentos, ollas comunes, y también estando ahí con su cuerpo en barricadas para poder enfrentar a la policía que venía al territorio. Bueno, este es el proyecto minero Nueva Unión, es otro proyecto que está aquí en la provincia, que pretende atravesar con un ducto minero de cordillera a mar, con ductos con desechos tóxicos que van a venir desde la cordillera hasta el mar, que pretende que vaya en la ladera del río Huasco, único afluente de vida que tiene el norte de Chile. Bueno, en la región de Atacama el río de Chañaral está contaminado, el río de Copiapó casi no existe, el único río vivo que existe es en la provincia del Huasco, y por eso nuestro hincapié en defenderlo y protegerlo. Bueno, esto nos va a mandar un hipervínculo, mejor no abrirlo porque quizás va a atrasar un poquito, pero ese caso es el caso de un femicidio que ocurrió el año 2013 con una mujer que fue dinamitada. El hecho de que haya sido dinamitada habla de esa cultura minera que queremos develar a través de esta cartografía y que visualice las problemáticas que van afectándonos como comunidades de este lugar. Si se fijan, esta imagen es de los glaciares milenarios que estaban en la cordillera, glaciares que afectó de forma irremediable el proyecto Pascualama. Estas imágenes son imágenes de satélite. Cuando el Servicio de Medio Ambiente Antofagasta declaró que Pascualama había generado daños irreparables, se refería precisamente a esto. Esos glaciares hoy día no existen en la cordillera. La empresa en su trabajo los removió, cosa que de sentido común de las comunidades se alertaban que esto iba a ser una masacre para el territorio. Eso ya ocurrió. Desde ahí nace el río Huasco, los afluentes del río Huasco, y a pesar de que la empresa se encuentra parada hoy día, la contaminación, la remoción de minerales ya está en la naciente de esa cordillera. Entonces el río ya está contaminado. Y por eso lo importante de tener ese proyecto hoy. Además de otros daños, tanto en la siguiente, creo que la otra no se vio. Bueno. Hay diversas problemáticas que nos van afectando como territorio. Y sobre todo son mujeres las que han estado encabezando todos estos movimientos por la vida. Tenemos lo que yo les comentaba, la explotación de fuentes de agua, generando daños tanto en la zona más norte de la región de Atacama, en Chañaral, como en Copiapó. Copiapó es una zona también del monocultivo de uva, donde los cuerpos de las mujeres son sometidos a trabajos temporales y precarios. Hay diversos estudios que dan cuenta de que el agua como un elemento vital está escaseando en las provincias de Chañaral y Copiapó. Y también la contaminación en el océano de Chañaral y Huasco. No sé si recuerdan la imagen de Ricardo Lagos hace un par de años atrás, bañándose en la playa de Chañaral, para demostrar que la playa no estaba contaminada. Pero a pesar de eso, el mar de Chañaral sigue estando contaminado. Y luego de los aluviones que vivimos el año 2015-2017, la contaminación ha sido mucho mayor, porque aquí las zonas estamos colindando, somos vecinas de relaves. Entonces es bien fuerte el impacto en nuestros cuerpos, y como decía Julieta Kirwood, lo personal es político. Entonces afecta nuestro espacio personal, nuestra salud, nuestro cuerpo, y esto se vuelve político y altamente político.
Y también, por último, la contaminación en el río Huasco, donde se han perdido especies nativas, tradiciones y muchas cosas asociadas a este espacio vital para nosotras. Bueno, siguiente, por favor. Esta imagen es muy gráfica, muestra el afluente de río donde viene el proyecto Pascualama y el otro afluente donde el proyecto está sin Pascualama. Esta imagen es muy brutal porque da cuenta de que aquí no solo gracias a este río vive la naturaleza, sino también nosotras las seres humanas que nos situamos en este espacio. La agricultura, oficios tradicionales están relacionadas a este río. Y para los habitantes de aquí es súper importante este río. Como yo me crié y nací en esta zona, me imagino que en el Biobío también ocurre algo similar. La calidad de vida ha cambiado muchísimo, no solo la calidad de nuestras aguas, de nuestra alimentación, sino también el nivel de población flotante, de acoso callejero, que se va relacionando a este tipo de trabajo, Siguiente, por favor. Bueno, a continuación, Catalina les va a hablar un poco más sobre las problemáticas que se encarnan en los cuerpos de mujeres gracias a esta cofradía de silencio. Gracias, Vale. Saludarlas a todas, a todos, a todes. Efectivamente, bueno, tanto lo que ha dicho Vale y así también como en su presentación, Paula, en esta alianza en realidad del capitalismo y el patriarcado, el extractivismo es un modelo más, una forma, una corporalidad más, una forma en la que se muestra también el capitalismo y que está profundamente presente en nuestro territorio, y a nosotros nos interesa como colectiva feminista visibilizar cómo este capitalismo del modelo extractivista encarna en los cuerpos de las mujeres y cómo afecta fuertemente a las mujeres en la realidad que habitamos nosotras. Valesca partió diciendo esta presentación de que si bien nosotros hablamos del territorio del Valle del Huasco, que tiene que ver con nuestra particularidad, nuestro contexto situado, obviamente el extractivismo está presente en todo el país. Estoy segura que cada uno de ustedes puede reconocer, independiente de qué comuna o de qué sector de la provincia o de la región del Biobío sean originarios o de otros territorios, cómo la explotación de sus territorios tiene distintos nombres, ya sea pueden ser forestales, pueden ser salmones, pueden ser agrotóxicos, puede ser la gran industria de la uva o de la fruta. Y en nuestro territorio, obviamente, quisimos mostrar un poco estos principales puntos en realidad de cómo el patriarcado y el extractivismo obviamente nos permea. Un punto súper importante en nuestro territorio, y porque es muy drástico, obviamente tiene que ver con los femicidios, ¿ya? Aprovechamos igual de recordar en realidad que la última semana han ocurrido 5 femicidios, ya nosotros, la alerta en realidad para las mujeres, sobre todo en este contexto de pandemia, es urgente, y nosotros también por desgracia podemos hablar y relatar que también hay desapariciones de niñas y mujeres en nuestro territorio, ¿ya? Queremos hablarle un poco también sobre una red de trata de personas y cómo también esto es una parte de la realidad a nivel nacional y que también está presente en la región de Atacama. Como también por medio del mismo patriarcado y de otras opresiones está presente el suicidio de los jóvenes trans por distintos acosos, a partir de lo que le contaba Valesca, la prevalencia de enfermedades vasculares, y como también obviamente hay un aumento en el habitar o en la forma de habitar campamentos con alta presencia de mujeres y también de mujeres migrantes. La siguiente, por favor. Ya Valesca le había mostrado algunas imágenes, pero queremos contarle un poquito de los femicidios de nuestra provincia y de nuestra región. Un caso emblemático para nosotros y que nosotros no nos vamos a cansar de pronunciar su nombre es el caso de Marta Bustos Lobos, que como les decía ella, con 29 años fue asesinada sin culpables aún, van casi 4 años de su asesinato, y eso implica que también prontamente lo más probable es que el caso se archive. Hay una cantidad muy importante de femicidios sin justicia, y por eso nosotras hablamos constantemente de esta injusticia patriarcal, ¿ya? Donde como ustedes podrían, estoy segura que han visto las noticias en el último tiempo, cómo se movieron las fiscalías a veces cuando hay algún robo, cuando afecta a alguien con un gran poder del empresariado, pero para buscar a las mujeres o encontrar a las mujeres en realidad el movimiento es nulo.
¿ya? Y para ello, obviamente, es súper importante la presión de las organizaciones de la sociedad civil, en este caso de los movimientos feministas, y de las familias, y de los amigos, y de las amigas, de los amigues presentes. Em, Catalina Álvarez y Tania, como pueden ver, son dos niñas, porque tienen menos de 18 años, de 16 años, que aún están desaparecidas. Tania está desaparecida de hace 2 años atrás, desde el 2016-17, disculpe ahí, pero hace 2 años, y Catalina del año pasado, del año 2019. Catalina fue desaparecida en manos de Hugo Pastén, que es un femicida en serie, podríamos decirlo, que está en prisión preventiva en la cuarta región, en la cárcel de Coquimbo, y que no ha dicho aún dónde está el cuerpo de Catalina. Asesinó a 3 mujeres en menos de un semestre, y de ellas en realidad no tenemos toda la información. Marina Cabrera Almendras, de 24 años, mujer boliviana, madre también de un pequeño, también víctima de Hugo Pastén, tampoco sabemos dónde está su cuerpo. Y entenderán ustedes que sin cuerpo no hay delito también para poder responsabilizar a este femicida. En general, y a partir obviamente del gran revuelo que causó la desaparición de estas niñas, es como también en esta, tenemos esa pequeña frase ahí de una entrevista en el diario, donde un general de carabineros, que ya fue cambiado de región, establece que hay más de 60 denuncias de presunta desgracia, y entre ellas 8 corresponden a menores de edad. Tenemos niñas y niños desaparecidos también, y si uno se mete igual en los archivos en la página de la PDI de personas extraviadas, pueden encontrar, si ponen Atacama, van a encontrar sus rostros. La siguiente, por favor. La siguiente igual es un poco comentarle, tal vez aquí nos vamos a sentir como lamentablemente por esta vía tal vez más conectado, y cómo hablamos de una red de trata de personas y cómo estas muchas veces tienen que ver con redes de explotación sexual infantil, ¿ya? El año 2019 otra red se desbarató cerca de la comuna de Caldera, en Copiapó, ¿ya? Donde resultaron 2 personas detenidas por tener una red de una red de prostitución sexual infantil. Eso, Copiapó es la capital regional de la región de Atacama, y si pueden ver más abajito, se desbarató en el año 2017 también una red de explotación sexual infantil en un recinto de Sename que involucraba a niñas de Sename, ya en la comuna de Freirina. Y bueno, quisimos también volver a poner sobre la mesa un caso que ustedes obviamente conocen, que es el caso de Hualpén, donde acá la institución o la dirección del establecimiento estaba también involucrada, ¿cierto?, en esta red de explotación sexual infantil dentro del hogar Sename de Hualpén. Entonces, vemos como también el cuerpo de las niñas, de los niños y de las mujeres está súper permeado en realidad en esta explotación, ya donde no hay ningún miramiento. Si pueden pasar a la siguiente, quería mostrarles algunos datos más sobre la trata de personas. En general, y como se puede ver en principio, si bien, por ejemplo, hay desde el año 2011 que se tipificó el delito de trata de personas, han existido 228 víctimas, de las cuales, si bien su mayoría han sido hombres, dice 122 hombres, 106 mujeres, no es tanta la diferencia. Dice que el 54% de los hombres es por trata laboral, mientras que el 46% de las mujeres, que son afectadas, víctimas de los delitos de trata de personas, ha sido por explotación sexual, ¿ya? Estos son casos denunciados, ¿ya? O causas que en realidad han sido procesadas, 37, entendiendo que pueden haber muchos más, siempre las denuncias son la punta del iceberg, ¿ya? Y de este proceso dice que se han identificado 16 víctimas de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y es súper importante mencionar cómo también dentro de este delito de trata de personas se identifican víctimas que son extranjeras. Hasta el año 2016, se identificaban 3 víctimas mujeres, y del 2018 en adelante ha aumentado las mujeres migrantes afectadas por tratas, entre ellas de nacionalidad boliviana, paraguaya, colombiana, ecuatoriana, ¿ya? La siguiente, por favor. Entonces, para comentarle un poco más sobre el caso de José Matías, un joven trans, estudiante del Liceo Católico Sagrado Corazón de Copiapó, que se suicidó el año 2019, en mayo, eh, a partir del acoso que realizaron sus compañeras por ser un joven trans, ¿ya? Eh, es
súper drástico en realidad entender que todavía tenemos vidas sometidas a este tipo de presiones y que presionan a tal punto que, la única salida que ven las jóvenes es acabar con su propia vida. La superintendencia fue sancionada a través de una multa que le costó al establecimiento 2,7 millones de pesos por en ese momento infringir la normativa que apuntaba a proteger el derecho de los estudiantes trans en el ámbito escolar. ¿Ya? Hoy día también es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, así que aprovechamos de comentarles un poco y reivindicar también un poco la historia de José. Son muchos les jóvenes, los jóvenes que recaen en ello y la juventud trans, los niños trans están súper presionados por este contexto. La siguiente, por favor. Otro factor relevante para nosotros, a partir de lo que también les comentaba Lesca, y que tiene que ver en cómo de alguna forma u otra nuestro territorio está inserto en este modelo capitalista extractivista y que nos afecta en nuestra forma cotidiana, en nuestra vida cotidiana, tiene que ver con la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Ya hay una prevalencia, sobre todo en la comuna de Huasco, que es como la que tiene más prevalencia dentro de la región de Atacama, de cáncer, y ahí tenemos cáncer de mujeres, problemas de fertilidad, y se han generado estudios a partir de no se logra muy bien ver, pero esa es la carátula del estudio, de la presencia de mercurio en mujeres en la comuna del Huasco. Es un estudio que lo pueden encontrar en la página de Olca, que en el fondo tiene como muestreo de varias partes del mundo donde está presente el mercurio en personas, y en este caso en las mujeres, y que como el mercurio generaría ahí un impacto en, en, a veces en retraso cognitivo, o como en el fondo, si bien no hay estudios que generen una relación directa entre uno y otro, sí la comuna del Huasco ha aumentado el nacimiento de niños y niñas que pueden tener algún retraso cognitivo o que están en diversidad funcional cognitiva. ¿Ya? La siguiente, por favor. Y a partir también de estos mismos procesos, y en realidad la migración es un tema global, que está muy presente en todos los pueblos, todos somos migrantes, ninguna persona es ilegal. Y en el último tiempo obviamente se ha generado un aumento del habitar en campamentos con una gran presencia de mujeres, podríamos decir que hay un rostro femenino. Estos datos que están acá son del Catastro Nacional, que está generado por el Estado, un catastro de campamentos que publicó el MIMBO el año 2019, donde según los campamentos levantados hasta esa fecha, el 55% de ellos tiene jefatura femenina. Ahí hay rostro de mujer, hay un habitar precarizado en realidad por mujeres con niños, que hay diversidad de familias, familias monoparentales, familias binucleares, y donde se establece que más de que 47.050 hogares están habitando en campamentos y que son cerca de 802 campamentos a nivel nacional. Esta cifra ha aumentado en el último tiempo y un 27% de esta población encuestada, ¿ya? Son población migrante. La siguiente, por favor. Hablamos de la migración y también es súper importante y relevante, yo les muestro acá que según esto mismo, con datos que son del 2019, el aumento de campamentos está en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, y ustedes lo pueden ver en proporción a partir del catastro del 2011 a la fecha, se está hablando de un 567% más, en Antofagasta un 182% más, y en Atacama un 170% más. Obviamente igual la migración tiene que ver también con búsquedas de oportunidades de empleo. La zona norte está muy ligada a la minería y cómo se generan habitar, muchas gracias ahí por el tiempo, quedan también cómo se habitan esos territorios, pensando en realidad encontrar nuevas oportunidades. Si bien ha aumentado el habitar en campamentos en la zona norte, las regiones que tienen mayor cantidad de campamentos es efectivamente la región de Valparaíso y la combinación del actual Biobío con la región de Ñuble. La siguiente, por favor. Para nosotros todo lo que les hemos mencionado es súper relevante porque si bien con esa cantidad de problemáticas planteamos así restrictamente dónde está este Estado. Si bien nosotros entendemos que es un Estado que está inserto en un modelo neoliberal capitalista y que deja mucho que desear respecto al Estado de Derecho, es súper importante en territorios como los nuestros, que están profundamente sometidos a presiones de la mega industria,
de que las comunidades puedan ejercer soberanamente y autónomamente la defensa de sus cuerpos y sus territorios. Es la única forma de habitar y de resistir. No tenemos por qué darle paso a que estas empresas desarmen nuestro habitar. Nosotros decidimos cómo habitar nuestro territorio. La siguiente, por favor. Y esto era un poco para enmarcar esta lógica de recordar que este contexto local también es un contexto global y que este modelo capitalista que está presente en todo el mundo también tiene esta alianza entre el extractivismo y el patriarcado. La siguiente. Vale, ahí te doy el pase si quieres como continuar y entiendo que vendría este videito que les queremos mostrar. Bueno, sí, en este contexto del patriarcado, del capitalismo y el extractivismo como parte de un conjunto que opera en estos territorios, queríamos contarles de unas articulaciones que hemos hecho con mujeres de Quintero Puchuncaví. Este fue un conversatorio de reflexiones de mujeres en zonas de sacrificio que hicimos el año pasado. Por favor, póngale play. Voy comentando, no sé si me escuchan. Gracias. En el fondo la invitación de nuestra propuesta como colectiva al aceptar esta invitación era invitarlos a reflexionar sobre qué está ocurriendo en sus propios territorios, en visibilizar las diversas estrategias que pueden articular para mostrar las diversas problemáticas que afectan no solamente el espacio ambiental, sino que va calando también en la vida de diversas personas, en la vida también de, sobre todo, mujeres, porque nos afecta diferente. A todos los muertos prefiero cantar una canción. En los entierros vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Ahí está Cristina, ella es una compañera de Quintero Puchuncaví que vino al territorio a conversarnos las experiencias que ellas han vivido. Con las sustancias que me mantienen despierta. Gracias. Y el por qué queríamos mostrar este video era estimularlos, a invitarlos a reflexionar en redes con otras personas de otros territorios, donde si bien ustedes están viviendo problemáticas de la forestal, de las salmoneras, hay también otros territorios que estamos viviendo lo mismo, y es a propósito de un modelo que obedece a ciertas condiciones que propicia el Estado, donde hay resoluciones ambientales permisivas, donde se someten los cuerpos de formas particulares, los cuerpos de personas precarias de una forma diferente a otras. Finalmente esa es la invitación que quisiéramos hacer, si podemos reflexionar desde ahí. La siguiente, por favor. A darnos cuenta de que en el fondo este es un modelo depredador que no es reciente, tenemos una historia que nos antecede, la historia del salitre, por ejemplo, es un colonialismo que se ha insertado en los territorios. No quiere decir que antes haya sido la panacea, pero sí estamos en el momento oportuno para poder ir estableciendo otro piso, un piso que sea coherente con el modelo vital que necesitamos en un contexto de crisis climática, de crisis también de valores, donde se sobrepone lo material sobre otras necesidades básicas como es la salud de nuestros cuerpos. Y como mujeres, lo que planteaba muy bien Paula, estamos sometidas incluso a 4 y más jornadas laborales. Están los trabajos productivos, que es lo que nos da el sustento económico, los trabajos reproductivos que necesitamos para mantener nuestros hogares, los trabajos también del activismo, que es otro tipo de trabajo comunitario, que no muchas veces se comenta o se dice. Son trabajos que nos someten desde la época colonial, incluso y se mantienen hasta el día de hoy. Como decía unos comentarios por ahí, ese esclavismo que se disfraza de que somos superwoman o que somos multifuncionales, se lleva al día a día en nuestra cotidianidad y finalmente va enfermando nuestros cuerpos. Hay un vínculo entre cuerpo y territorio y eso es lo que quisiéramos mostrar finalmente. No sé si Cata me quiere ayudar con algo más de esta diapo.
Sí, sí, yo creo que acá en realidad sobre todo, porque estamos ahí pasaditas del tiempo, pero en realidad yo creo que lo importante como particularmente de esta lámina tenía relación con que recordar que Chile desde toda su historia o de su historia en contacto con el colonialismo europeo, con el colonialismo español, ha estado inserto en un modelo capitalista extractivista. ¿Ya? En el fondo tenemos que recordar de que en este caso el colonialismo español viene y se apropia de tierras y de recursos con esta acumulación originaria, donde genera más plusvalor, donde genera recursos en este país, que le inyecta a la lógica del modelo capitalista, extrayendo materias primas, en su momento tierra, oro, explotando cierta agricultura a base de la esclavitud, y una vez después que nosotros, en el fondo este país, nosotros, en el que este país se conforma en una república, mantiene esa misma relación dentro de, si uno piensa cómo interactúa el mundo, cómo Chile interactúa con el mundo, ya en cuanto a su modelo económico, Chile constantemente lo que hace es extraer materias primas y enviarlas desde siempre, con el colonialismo y luego con los primeros periodos de conformación de la república, con el salitre, con el cobre, con el fierro, con la uva, con la fruta, con las forestales, con los salmones. Nos mantenemos en esa lógica. En todo si uno habla como de cómo se articulan los modelos productivos en el mundo, ese es nuestro rol. Y este país constantemente ha tenido esta lógica, o sea, el capitalismo está, pero tiene este rostro extractivista, y por eso nos afecta de esa manera en nuestros territorios. Si bien acá obviamente cada uno de ustedes son muy jóvenes, no sé si tienen recuerdo, sobre todo pensando quienes son originarios de la provincia de Concepción o de la región del Biobío, si tienen recuerdo de bosque nativo, y si le pueden preguntar a su familia si hay recuerdo de bosque nativo, porque en realidad lo que probablemente conocieron de niños o de niñas tiene que ver con los pinos y los eucaliptos que están alrededor, pero el nativo está en formas muy precarias, en pocos lugares, y en realidad eso pasa. Esta provincia del Huasco es hermosa, es la última frontera verde que detiene el desierto. Y por eso es importante proteger el agua, porque es un argumento vital, porque sin agua no podríamos vivir acá. Y este modelo extractivista está dispuesto, obviamente, para generar riqueza y para generar valor que no es para nosotros, que es para ellos, que es para un otro. Están dispuestos a sacarnos de acá porque nos quieren quitar el agua para seguir explotando oro, o para seguir explotando fierro, o para seguir explotando cobre. Nosotros queremos vivir aquí, y para vivir acá también tenemos que defender el agua. Y por eso en realidad como feministas, que obviamente nos preocupa lo que pase con las mujeres y la corporalidad de las mujeres y con las niñas y los niños, también es muy importante proteger el territorio en el cual habitamos. Eso diría yo, vale querida, para dar el pase al otro contexto. Bueno, Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, compañera, por esa pasión, me encanta. Abierta a preguntas, quisiera escucharlos a ustedes, sus reflexiones, qué impresión les hace, si les hace sentido o no esta alianza entre extractivismo y capitalismo, en entender que somos un territorio capitalista, como lo es prácticamente todo el mundo, pero además tenemos un sello particular que es el extractivismo, que lo planteó muy bien Cata. Para que el primer mundo funcione necesita la materia prima, que es finita, que son recursos que se agotan, del tercer mundo, entre comillas. Como muy bien lo planteó Galeano en un momento. Teníamos dos preguntas como para dar inicio al debate, una principalmente para Paula y otra para ustedes. La que va dirigida a Paula tiene que ver, bueno, como estamos en una universidad católica, a veces igual hay ciertas dudas, y en base a eso queríamos saber si es que la Iglesia cumple un rol en el mantenimiento de los modelos familiares que encontramos en el sistema capitalista. Tú antes mencionabas el tema de estas dos teorías, ¿cierto? Y finalmente cómo una de ellas termina por tener como en una lucha aliados y después enemigos. Entonces, igual nos gustaría saber cómo es esta conformación, este mantenimiento de familia con el rol de la Iglesia. Eso, y después en el caso de la colectiva, la duda es, por ejemplo, cómo ustedes relacionan el tema del extractivismo con el capitalismo. ¿Lo ven como sistemas apartes? ¿O como si estos se fusionan o se potencian? Ahí como que entraba un poco la duda. Eso para iniciar, y después le doy a Francisca, que tiene para poder ir moderando las preguntas. Gracias. No sé si quieren empezar ustedes respondiendo o respondo yo primero, no sé.
como quiera. Sí, Dale ya nomás. le puedo dar yo. Quizá si puedes poner la presentación, porque hubo una lámina que no mostré y que quizás me puede de pronto ayudar a explicar un poco esta pregunta sobre la iglesia. Igual desde el feminismo es una institución que siempre está en la mira, ¿cierto? Porque se identifica como aporta al mantenimiento de la presión de las mujeres. Me gustaría situarla en el esquema. No sé si el anterior es... No, el esquema, el penúltimo. Ese. Sí, como con la intención de ubicar raíces, bases, cimientos de la problemática, identifico dos áreas. Una que sería esta, la del modelo familiar capitalista, ¿cierto? Que estarían la familia burguesa y la familia proletaria saliendo, ¿cierto? De esta noción académica de la concepción de familia, pensándola aquí como en pro de analizar, ¿cierto? Esta relación de familia inserta en un sistema. Y por otro lado, esta raíz de la mercantilización del cuerpo de las mujeres. En ambas esferas podemos encontrar cómo influye la iglesia en el mantenimiento de estas raíces. Por un lado, ¿cierto? Con esta idea de la familia, de la heteronorma, ¿cierto? O de la concepción de la familia hegemónica, y donde está, ¿cierto? Inserto en esta idea de los modelos familiares y sobre todo de la familia burguesa. Y por otro lado, cómo aporta, ¿cierto?, la iglesia en esta idea de la mercantilización del cuerpo de las mujeres, y eso lo vemos muy bien expresado cuando entra en debate, ¿cierto?, en un primer momento la pastilla del día después, ¿cierto?, que fue un debate que rompió, ¿cierto?, muchas relaciones políticas en sus años cuando inicia ese debate, y ahora lo vemos con el tema del aborto, ¿cierto? Y el cómo la iglesia, ¿cierto?, se opone, o en realidad marca un poco la pauta y termina definiendo, ¿cierto?, qué pasa y qué no pasa con el cuerpo de las mujeres. Yo creo que es algo que grafica muy bien el rol que tiene una institución en la definición de ciertos temas, ¿cierto? Y cómo nos influye a nosotras las mujeres. No sé si respondo a la pregunta o... Sí, queda más claro. Gracias. Ya. Y con la otra, si no, vale, voy a darle yo por acá, no sé. Dile, compañera. Ya. No, pero en realidad, o sea, el extractivismo es como, por decirlo así, una cara más o una cara del capitalismo. ¿Ya? El modelo en sí mismo es el modelo capitalista y el extractivismo es una forma que toma, y el extractivismo en realidad, bueno, no hablamos de definición como tal, pero el extractivismo tiene que ver efectivamente, si uno pensara en cómo funciona el mundo, por ejemplo, en las cadenas mundiales de producción, que se enlaza con qué, incluso si pensamos cómo se hacen las cosas, ¿ya? Chile toma de donde, así como toma la madera, toma el cobre, ¿cierto? Ustedes, bueno, esta lógica, así que uno tiene esta idea, no sé, ya Chile manda el cobre, lo manda a China, y China nos manda celulares, o Chile saca el litio, ya que Chile tiene la fuente más grande de litio del mundo, ya, que se va a usar para toda la tecnología, la nanotecnología, ya, lo mandamos a China, o lo mandamos a Estados Unidos, y nosotros compramos los celulares. Y dentro de esa, el extractivismo es esta, a fin de cuentas, como es la forma en la cual nosotros nos vinculamos con el capitalismo del mundo, ¿ya? Porque otorgamos materias primas sin nosotros ser parte de la producción, tal vez, más secundaria, o por ejemplo que seamos nosotros los que producimos tecnología. Si bien el país tuvo un periodo de industrialización más grande, obviamente esa industria nacional está muy deteriorada, muy destruida. O sea, en su momento el país era capaz incluso de alimentarse a sí mismo, hoy día no, en el sentido de que hay una disputa, incluso si ustedes buscan, por ejemplo, entre las forestales, por decirlo así, las plantaciones forestales o la industria forestal es, entre comillas, enemiga, por decirlo así, de la agrícola, entendiendo que se disputan la tierra, ¿ya? Y hoy día Chile, por ejemplo, no tiene la plantación suficiente para alimentar a su propio país. Nosotros compramos muchas de las cosas que consumimos a Perú o a otros países y exportamos nuestros mejores productos de calidad a otras partes del mundo, ¿ya? Entonces, el capitalismo que nosotros vivimos tiene principalmente este rostro extractivista, ¿ya? A eso nos referimos. No son distintos. Para aportar un poquito lo que decía Cata, en el fondo es como una expresión del capitalismo colonial,
hay que considerar que los países que están, había una lámina dentro de la presentación que teníamos América Latina invertida. ¿Por qué invertida? Porque bueno, el mapa es algo, finalmente es parte de la geopolítica que nos presenta el mapa de los países al sur. Hay una línea imaginaria que nos divide, y bueno, todos los países del sur son países explotados en su materia prima. Mi amor, todos los países del sur son explotados en su materia prima. Y eso es lo que queremos dar cuenta, de cómo esos países se explotan para sacar su materia prima, que son recursos que se agotan, en función de tener materiales, con todo el tema de la excelencia programada, con cosas que se echan a perder mucho más pronto, en función de un modelo capitalista. Entonces los países que estamos bajo esa línea somos explotados a través del extractivismo. Es una expresión, el extractivismo, de este capitalismo, mucho más violenta, mucho más radical, que afecta a los cuerpos de diversas formas. Eso, no sé si se habrá quedado un poquito más claro. Y después chiquitito, y recordar que en realidad no es porque sí, sino que cuando hablamos nosotros de acumulación originaria es porque estos otros países que vinieron a colonizarnos robaron riquezas que teníamos y por eso hoy día son más ricos. ¿Ya? Hay una apropiación de recursos que si no hubiese sido así, independiente que no sabemos que esa es otra historia, que no pasó, pero nos ponen esta desventaja porque se apropiaron de riquezas que ya esta comunidad, este territorio tenía. ¿Ya? Ya. Súper bien, vamos a seguir entonces con las preguntas. Le vamos a dar el pase a Miguel Ponce. Luego de esto viene Crinet Gallego y tenemos otra pregunta en el chat que cuando finalice Crinet la hacemos. Ya, bueno, antes que todo, oye, buena la presentación, se ve el esfuerzo y la gratitud también de poder escucharlas. Antes de comenzar la pregunta, quería decir que, bueno, yo lo hice anteriormente con 31 personas en el Zoom. Qué pena haber visto solamente a 10 personas con los dos apellidos. Solamente 10 personas con los dos apellidos. Y 18, o sea, 18 que tenían solamente el apellido paterno. Entonces aquí queremos hablar de feminismo y creo que hay que dar el ejemplo. El apellido de la madre es importantísimo. Siempre lo he dicho. Y bueno, mi consulta era, y yo quería darle las gracias a Catalina, el hablar de que pueden venir extranjeros acá a Chile a buscar mejores empleos y mejores calidad de vida, porque así es, y eso lo da la libertad de mercado, que es algo que antiguamente no ocurría en este país. La gente emigraba porque la empresa nacional era asquerosa. Y mi pregunta es, tanto para Catalina como para V. Mora, ¿qué relación tiene el modelo con la falta de regularidades de un Estado precario que debe de ser minimizado? Porque evidentemente esto es responsabilidad del Estado. No podemos hablar de aquí de un modelo, siendo que no sé qué genera el modelo en la explotación y en esa destrucción de un bello paisaje que tenía el país, que lamentablemente tanto en el norte como en el sur ha empeorado. Ya, yo tengo paciencia, así que yo voy a hablar. Pero, ya, espérate. Ahí se me fue con el tema de la... ¿Tu interpelación era con la migración? No, eso era una acotación más que nada. La pregunta es, ¿qué relación tiene el modelo con las faltas de regularidades del Estado en las empresas? Y perdón, me había faltado una pregunta para Catalina de la Federación, que la próxima yo creo que sería súper bueno cambiar el título, porque yo aquí vine por patriarcado y capitalismo, no vine por el título de Destruyendo el capitalismo. Entonces escuché mayormente otros temas no relacionados al patriarcado. Así que eso más que nada era una acotación. No, pero efectivamente el Estado que tenemos hoy día, que te escuché por ahí y entendí como que hoy día el Estado está minimizado. Un Estado más robusto, entendiendo que igual hoy día es un Estado que está en el contexto neoliberal, ¿ya? Genera más flancos para que hay una industria, no todos los privados son así, pero hay un porcentaje importante de privados que sí están dispuestos a transgredir cosas básicas que se llaman derechos humanos, ya que están establecidos para todas las personas, ¿ya? Y es deber del Estado protegerlos. El Estado minimizado que tenemos, y cuando hablamos minimizado es que a veces hay
oficinas que ni siquiera llegan a tener más de 3 profesionales para toda una región, que no les permite generar la protección necesaria, se hace un punto urgente. O sea, efectivamente el Estado como está hoy día y como se ha desbaratado, tiene consecuencias importantes en la vida de las personas. No decimos que este Estado sea el ideal porque no lo es y porque este es un Estado en un contexto capitalista, neoliberal, que está dispuesto a transar con toda la mega industria que ha venido a explotar este país, ¿ya? Porque si tuviésemos un mejor Estado, ya que permitiera garantizar la vida de las personas, deberíamos vivir mejor. Y lo digo, por ejemplo, en el contexto de pandemia, y no sé si ustedes tienen esta información, me disculpo si me alargo, a nivel nacional, hace un par de meses, el Estado y este gobierno decidió quitar una cantidad impresionante de recursos a todos los ministerios en función de la pandemia, sin estar dispuesto a endeudarse a tomar otras medidas para la protección de las personas. Estamos hablando que hoy día hay miles de personas postulando a bonos para poder vivir, para poder comer, en una necesidad urgente, en un contexto de pandemia. Si tuviésemos un Estado más robusto y un sistema de cuidado y protección social, deberíamos tener población más tranquila y no las crisis que están teniendo las personas que están habitando este territorio. Se vuelve súper urgente fortalecer y proteger, obviamente fortalecer el Estado, porque hoy día todos los estudios están diciendo de que las mujeres han retrocedido 10 años en menos de 8 meses en este contexto de pandemia, que va a ser muy difícil recuperar los empleos que se han perdido y que va a ser muy difícil porque la línea de cuidado está desprotegida. Por eso es importante robustecer el Estado y obviamente mejorar las condiciones, no este modelo neoliberal también, el Estado por sí solo no va a mejorar, necesitamos mayor niveles de participación y obviamente mejores niveles de regulación. ¿Ya? Acá, y probablemente también en el territorio, nosotros vivimos en un lugar donde hay muchos vacíos. Yo estoy en la provincia que estamos, estoy a 9 horas de Santiago y estoy a 14 horas de Antofagasta. Esa es la dimensión del norte que nosotros habitamos. Y entre medio de todos esos vacíos hay un montón de industrias que están dispuestas, por desgracia, a, como decía Vale en el caso de Barry, que es un acuerdo súper pomposo, muy conocido como Pascualama, ya que estuvo dispuesto a sacrificar el agua de generaciones en función de encontrar un oro que no nos va a dejar nada a nosotros, porque los impuestos son mínimos, porque no hay royalties decentes, y para eso es necesario e importante fortalecer un Estado. ¿Ya? No es porque sí, no es arbitrario y no es, ¿cómo se llama? No es al azar cuando lo decimos. De hecho, incluso las pequeñas mejoras, por desgracia, ¿ya? De esta socialdemocracia impactan a las personas que viven en peores condiciones y nosotros necesitamos transformaciones de mejor calidad. Eso es lo que podría decir. Bueno, vamos a continuar. Nos han llegado hartas preguntas por interno, así que en honor al tiempo rogamos que podamos ir sintetizando un poco. Le vamos a dar el pase a Crinet y luego yo voy a continuar con las preguntas que están en el chat. Hola, soy Crinet y quería hacer una pregunta relacionada con el tema del feminismo, que por qué es tan difícil hablar de feminismo en las poblaciones. En general, como cuando uno quizás hace trabajo territorial, ¿por qué es tan difícil llegar con el concepto de feminismo hacia la pobladora y el poblador? Quizás Paula podría, o que también las otras chicas. Como que más que nada esa es mi duda, porque igual es complejo a veces trabajar y llegar al tiro con esa visión de feminismo hacia una población. Más todavía si está precarizada. ¿Por qué se da esa situación en sí? Eso. ¿Respondo yo primero? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, yo creo que eso es como un cuestionamiento igual bien común en mí, como el cómo llevar estas discusiones, ¿cierto? A los lugares donde nos situamos finalmente, ¿cierto? En las poblaciones o en los trabajos, donde nos encontramos con mujeres que ¿cierto? Están precarizadas y que son sobreexplotadas. Y hay algo que a mí me hace mucho sentido y es pensar como
desde un feminismo igual que sea situado. Yo, si bien soy de mi primera generación, de mi familia, de mujeres que pueden acceder a estudios universitarios, de cierta forma igual soy privilegiada en un espacio, no sé, donde vivo, por ejemplo, y pensar que voy a ir no puedo quizás marcarlo o pensarlo como, no puedo ir con mi lógica académica, ¿cierto?, de feminista universitaria, podría decirse así como muy en el sentido común, a marcar ciertas pautas a un espacio que tiene concepciones que son bastante distintas, ¿cierto? Pienso que ese trabajo desde el feminismo, ¿cierto?, en los territorios, tiene que ser como un diálogo, ¿cierto?, o un espacio como de crecimiento y de discusión, de debate, igual cuidadoso, un poco como con los modos de vida de las personas, ¿cierto? Porque no se trata de irrumpir y decir, bueno, esto es lo que yo pienso y tienes que modificarlo porque esto está bien y esto está mal. Pienso que esa es una lógica en la que se suele caer cuando uno intenta trabajar desde el feminismo en los diferentes espacios. Como decir, oye, esto es lo que hay que hacer porque esto así es el feminismo. Y esa es como esa idea un poco del feministómetro, ¿cierto? En la que nos medimos quién es la más feminista, quién es la menos feminista, quién es la que sufre más. Y como que siento que esa es una lógica que si queremos trabajar desde un feminismo en los territorios es como que hay que perderla un poco. Entender que todas y todos pasamos por crecimiento y un poco de reconocernos en esto de visualizar, ¿cierto?, los privilegios y todo esto como un camino, ¿cierto?, como algo que va paso a paso y, y como ser amable, ¿cierto?, con el otro y la otra que recién está teniendo es el privilegio, que yo lo veo muy así como eso, como el privilegio de darte cuenta de otras cosas, porque de pronto en los territorios hay otras cosas que priman, por ejemplo, como exponen las compañeras de territorios que son sacrificados, ¿cierto?, donde el problema es la contaminación, el problema es que te estás enfermando, el problema es que no tienes alimento, y de pronto hay otras contradicciones que no son tan evidentes. Y yo creo que en ese acompañar, desde visualizar contradicciones, debemos ser cuidadosos. Eso. Súper. Súper, y también invitarlas a que cuando, bueno, todas, yo me sitúo en un lugar donde me declaro una persona que viene también de un espacio popular. Yo crecí y nací en una población y no me desmarco de mi clase. Y desde ahí también entiendo que muchas mujeres tienen prácticas feministas que no se dicen feministas, no se reconocen porque no conocen el concepto como tal. Y estamos rodeadas de arquetipos y símbolos donde el ser una mujer que tiene voz, que habla, está muchas veces mal visto y es una tradición, donde la iglesia, que hemos hablado de distintos lugares que van haciendo estos arquetipos y mitos en torno a la mujer que tiene voz. Y nuestra voz ha sido silenciada por décadas. Entonces, la invitación es a leer nuestras propias trayectorias vitales, además de la teoría, con las personas que habitan poblaciones que no han tenido la fortuna de leer lo suficiente. Chile es un país que no lee. Invitarlas a leer su propia historia, y al leer su propia historia se van reconociendo hitos y lugares comunes que nos permiten conceptualizarnos e ir buscando apoyos de otros textos y otros espacios más académicos. Pero la invitación es a leer el cotidiano. En el cotidiano estamos empapadas finalmente de prácticas feministas que no nos damos cuenta muchas veces. Ya llevamos 25 minutos de preguntas. Vamos a continuar con Solange, que nos escribe. Esta pregunta va dirigida para la colectiva. Dice, ¿consideran que el separatismo es clave para derrocar el capitalismo? Gracias por la exposición. ¿Puedo responder? Bueno, nosotras como colectiva, hay una lectura muy importante que les invito a leer a Virginia Woolf, que ella plantea la habitación propia, la necesidad de una habitación propia. Lo que ella plantea básicamente es que como mujeres estamos generalmente colindando muchos espacios comunes donde tenemos que cuidar y servir. Y muchas veces es necesario contar con un espacio propio para hablar problemáticas que no nos atrevemos a hablar en público, porque pensamos que lo estamos viviendo solas. Y son, gracias a la Iglesia Católica también, nuestra culpa o nuestra cruz. Entonces, sí, es necesario el espacio solo para mujeres. Como colectiva somos separatistas en muchas actividades, porque no es la misma riqueza de reflexión que llegamos un grupo de mujeres solas que un grupo de mixto,
donde generalmente la voz pública es una voz masculina, predomina la voz masculina. Cuando vamos a hacer una investigación en una escuela, quienes se escuchan más gritando, estando más en el espacio público son los niños, porque desde muy pequeños no hay problema con que saquen la voz. En cambio, las niñas son más sancionadas, y eso es por un hábito, por algo cultural, como decía Bourdieu, la forma de mover la mano, la forma de mirar, la forma de expresarse, es parte de una cosa que no nos damos cuenta que se va imprimiendo en nuestro cotidiano. Entonces, claro que sí, necesitamos espacios solo para mujeres. Como colectiva, nosotras respetamos esos espacios, son necesarios. Espacio libre de partidos políticos y libre de varones que tienen una voz hegemónica en muchos lugares. No sé si la Cata quiere agregar algo más. Sí, igual, o sea, no sé si voy a hablar si yo muy malo personal. Si bien nosotros, por ejemplo, como colectiva tenemos efectivamente un principio de accionar separatista, em, no sé si, no sé si de forma, me refiero como que solo usando la estrategia separatista vamos a votar el capitalismo, porque creo que es una tarea gigante, titánica. Si se plantea así. Pero sí en el accionar feminista o en la articulación entre mujeres sí me parece una estrategia importante, porque por desgracia también hay algunos momentos históricos, tanto de la historia chilena, latinoamericana, internacional, europea, donde en la misma disposición y en la misma necesidad, y que nosotros también lo entendemos, o sea, me refiero a lo que planteaba la Paula y lo que pasa también cuando uno se acerca a las poblaciones, son tantas las necesidades, o hay necesidades de urgencia, o a veces cuando se generan acuerdos de ciertos acuerdos políticos, o incluso cuando se visualizan las políticas públicas, las demandas de las mujeres siempre van quedando a la cola, o van quedando al final. Entonces, yo la verdad es que en términos como estratégicos, o tácticos, si quiere, el separatismo o el trabajo de mujeres o el feminismo autónomo también ha permitido, yo creo, en general a las mujeres avanzar, porque les permite ir posicionando constantemente su demanda también, dentro del mundo social, eso también es una oportunidad. Creo que igual hay otros espacios donde hay que son mixtos, o hay otros contextos donde el feminismo de clase ha tomado otra aprehensión, o el feminismo de clase separatista también, pero de alguna forma u otra yo creo que exista este espacio separatista, que existan organizaciones separatistas o de feminismo autónomo, sí permite ir empujando a la carreta y que esas demandas de las mujeres que ellas las lleven adelante, porque en realidad usualmente suelen ser transados o en el fondo terminamos priorizando por otros motivos. Entonces yo creo que sí le ayuda, yo creo que le ayuda a las mujeres y le ayuda al movimiento feminista en general. De todas Independiente maneras que nos cada uno es ayuda, libre de escoger su estrategia, el territorio que que le haga más sentido. y no confundir de pronto que no es una exclusión, no los excluimos de los espacios. Yo entiendo el equilibrio necesario de lo femenino y masculino. Por ejemplo, en nuestras actividades que son separatistas, han habido compañeros que están apoyando labores de cocina. Nosotras estamos en reflexiones internas. Entonces entendemos que los varones son necesarios, los hombres son necesarios, pero necesitamos reflexionar en nuestros espacios privados para nosotras. Pero que eso queda claro, no es excluirlos, marginarlos o adiós hombres, no se trata de eso. Sí, queda súper bien explicado. Vamos a continuar con Carol Cerda Peña, que escribe: ¿qué podrían comentar acerca del liderazgo de las mujeres en movimientos medioambientales que no se encuentran en las empresas y sindicatos? ¿Estará relacionado con la labor reproductiva aceptada de la mujer con una mirada protectora de la comunidad? Y aquí cualquiera puede responder, no va dirigida. Ya. ¿Vale? ¿Querís tú? Ah, estoy por ahí, te fuiste. Me parece, ay, permiso, breve, me parece súper, me gustó mucho la pregunta, porque no sé si necesariamente, yo sí veo que los espacios de movimientos socioambientales, mucha presencia femenina a nivel país y a nivel latinoamericano, mucha, y que son espacios riesgosos, o no creo plantearlo así, pero me refiero a que han existido asesinatos a activistas medioambientales o socioambientalistas, y muchas de ellas han sido mujeres, ¿ya? No es un espacio fácil, creo yo, o que sea tan cómodo
De hecho, yo creo que quienes llegan como a esos espacios porque realmente están viendo absolutamente limitada su forma de vida y se vuelve una necesidad levantar o ser parte de esos procesos de organización. Creo que tal vez sí puede estar un poco ligado efectivamente a la misma lógica de lo comunitario. Y que efectivamente, si bien hay un porcentaje de reproducción del trabajo doméstico en lo comunitario, tal vez está por ahí, en el sentido de que las mujeres pasan, o sea, dedican más parte de su energía y su tiempo en el fondo en participar en las organizaciones sociales y a nivel barrial, y también efectivamente el territorio también te circunda y te rodea. Entonces, ese proceso también me parece como una extensión de ello. Eso podría responder yo. Sí, me tiré las partes de forma individual, no sé si la compañera otras miradas. Ya, en honor al Sí. tiempo, no sé si, porque nos quedan más preguntas. Entonces, para que puedan irse dividiendo. Hay dos personas que me pidieron la palabra. Primero le vamos a dar el pase a Connie R. y después a Verónica para que puedan hacer su intervención. Hola, quería primero agradecer a la expositora, encuentro que las temáticas están súper interesantes y en relación a eso mismo quería hacerle una consulta a Paula. Paula mostró una tabla, ¿cierto?, hace poco donde planteaba que había dos tipos de familias dentro del capitalismo. Entonces igual quizá ver si es que existe la posibilidad de saber si es que estos dos tipos de familias tienen o no tienen como la misma finalidad dentro del sistema capitalista, y en relación a eso mismo igual quizás saber desde su opinión si es que si tomamos por ejemplo, no sé, pues la temática de buscar la igualdad de salario para las mujeres, si es que las mujeres de estas dos familias se beneficiarían o no de la misma forma. Eso. De pronto ahí me ayuda como poner la diapositiva, como para que quede la imagen, para Ya, esquematizarlo. Pero sí, yo creo que es una buena pregunta, sobre todo porque como en honor al tiempo no profundicé en ello, y yo creo que es algo igual interesante como a analizar de esta forma la familia y salir de esa lógica academia de la concepción de familia, donde todas las familias son iguales. Y en el marco de esto, identifico las familias en el capitalismo como dos esferas. Una que sería esta familia burguesa y la otra, por otro lado, esta familia proletaria, donde la familia burguesa la conceptualizo como un núcleo económico, pensando que las familias son núcleos económicos, un núcleo económico abierto, ¿cierto?, que se sustenta la acumulación de sus riquezas en la explotación de las otras familias, de la familia proletaria, ¿ya? Bueno, el mecanismo de reproducción, ¿cierto?, que tendría esa familia burguesa sería a través del traspaso generacional de capital, de medios de producción, de masa trabajadora, ya que ellas y ellos son dueños, ¿cierto?, de los medios de producción, y se apropian, ¿cierto?, del valor y de la producción y la circulación de mercancías que hacen las otras familias, ¿cierto? Lo interesante de considerarla como un núcleo abierto, a diferencia de la conceptualización de la familia proletaria como un núcleo cerrado, es que pensarla como un núcleo abierto es porque existe, para su perpetuación necesita la alianza de distintas familias. Y ahí podemos entender, ¿cierto?, cuando hablamos de cuáles son las 7 familias, ¿cierto?, más millonarias como de Chile y cómo entre ellas están relacionadas, ¿cierto? Hay algunas que están a cargo, ¿cierto?, de inmobiliarias, por ejemplo, otras que están en el gobierno, otras que tienen poder, ¿cierto?, en la iglesia, y así como esas alianzas les permiten tener cierto el poder. Y en esta familia, ¿cierto?, igual es distinto el rol que cumplen las mujeres a cómo lo cumplen en la familia proletaria, porque aquí, ¿cierto?, vemos que las mujeres, ¿cierto?, de estas familias burguesas, si bien, ¿cierto?, existe esto del trabajo reproductivo, ellas no ejercen o no cumplen, no realizan el trabajo reproductivo en su totalidad, así como lo definía Ciencia Rusa, ¿cierto? Porque ellas delegan ese trabajo a las mujeres de las familias proletarias. Solo se dedican o solo ejercen o solo cumplen ese rol de la reproducción sexual, ¿cierto? Que es la generación de hijos e hijas, pero en la mantención del hogar, el cuidado de niños y niñas, el cuidado de ancianos y todo
sinfín de tareas son delegadas a esas otras mujeres. Y bueno, cuando se piensa, ¿cierto?, en la familia proletaria, la identifico como un núcleo económico que es cerrado, y en ese sentido es cerrado porque el sistema en el cual se inserta esa familia, que es cierto, está el individualismo, la competitividad y todos esos valores, las impulsan, ¿cierto?, a que la supervivencia no la hacen por alianza, así como estratégicamente lo hace la familia burguesa, y lo terminan haciendo de forma individual. Y ahí lo central de esta familia es que se sustenta mediante el trabajo. Estas familias subsisten a través del trabajo, y el trabajo que hace tanto este polo, que puede ser el reproductivo, como el polo productivo. No sé si, no recuerdo cuál era la segunda parte de la pregunta, pero como que en el explicar la olvidé. No sé si me la podría mencionar de nuevo. Sí, era como quizá para establecer un ejemplo de que si ponemos, ponte tú, la temática del salario igualitario, que igual es una demanda desde que nace para y desde las mujeres, si es que las mujeres de estas diversas familias se beneficiarían o no de la misma manera. Ya. Yo creo que esa es como una pregunta igual que se responde cuando pensamos como en la diferencia igual de clase. O sea, yo creo que, y mis amigas siempre se ríen porque yo siempre uso a la Jacqueline Van Rieselberghe para explicarlo todo. Como ella vive una realidad totalmente distinta a la que, por ejemplo, vive mi mamá, que tiene un salario mínimo, y que si pedimos igualdad de salario, para ella va a ser significativo esa suma, pero para la Jacqueline, que bueno, ya todos sabemos cómo es su vida, es muy distinto. Entonces ahí yo hago la diferencia, ¿cierto?, entre estas mujeres que son burguesas, ¿cierto?, que son de familias adineradas, que tienen el poder y tienen el control, a diferencia de estas otras mujeres que viven en la precariedad. Gracias. Gracias. Vamos a continuar entonces con Verónica, si está por acá. Sí, gracias. No sé si se escucha bien. Sí, súper bien. Vale. Bueno, primero que todo, darle las gracias por el conversatorio. Encuentro que ha estado súper bueno. Yo soy exalumna de la Universidad Católica, de profesión de origen, bióloga marina. Me parece súper bonito lo que están haciendo, una tarea bacán. Bueno, ahora igual soy profe de biología, y en relación a lo que hablaron las compañeras del colectivo, no sé cómo, no recuerdo cómo se llamaba, que hablaron del norte y de la territorialidad. Bueno, me surge a mí en realidad más que el comentario de la importancia, por ejemplo, acá respecto de la territorialidad que hay en Talcahuano, y de todo el proceso que ha vivido Talcahuano desde la época donde pasó de ser el lugar más contaminado del mundo a la recuperación de esta marisma Rocuán, y de ahora nos encontramos de nuevo con el tema del GNL. Y bueno, y lo que pasó también después como reflejo de todo este modelo capitalista, las cuotas de pesca y todo por esta ley de pesca, que significó que finalmente la actividad de pesca desaparezca prácticamente, hay un saqueo de los recursos naturales de las costas de Chile, y lo que también generó la caída de muchas empresas alrededor de Talcahuano, y que generó un cambio dentro de la territorialidad también, porque si antes las mujeres trabajaban fileteando en las industrias, ¿ya? Después las mujeres, claro, quedaron en sus hogares, sus maridos tampoco salían a pescar porque venden las cuotas de pesca, y finalmente ellas se transforman, entre comillas, en las sostenedoras de hogares, y más encima hacinadas en los cerros, relegadas a los cerros, en un territorio que quedó prácticamente tan abandonado como Lota, por ejemplo, con un machismo que es súper férreo en Lota, y que es generacional. En Talcahuano sucede una cosa similar, y no olvidar ahí también, claro, me gustó mucho esa relación que se hace dentro del territorio, los recursos que hay desde ahí,
y cómo se articula la población. Porque si bien ahora, por ejemplo, el GNL involucra una pelea muy grande para Talcahuano, hay un tope que tiene que ver con la propiedad privada. El GNL, y dentro de yo hace poco estuve, bueno, yo trabajo también en Talcahuano, soy profesora del Colegio Estegoyen, que tuvo un cambio muy importante después de esta caída de las pesqueras, se vuelve particular subvencionado, recibe estudiantes de los cerros, cambia desde su rol privado, particular pagado, entonces hay un cambio de esquema y de estructura en Talcahuano enorme en los procesos sociales. Y lo que a mí me preocupa o que más ahora tiene que ver con este tema del GNL. Y de hacer patente este tema que también choca con el tema de la propiedad privada, porque pasa el GNL por sectores que son de propiedad privada y por tanto la municipalidad se escuda bajo esa excusa para decir que no puede operar desde ahí y no puede proteger el territorio. Entonces, desde ahí ya se ve el abuso y se ve cómo también, desde una u otra manera, los cambios que tienen que ver con el sistema del capital recaen necesariamente sobre nosotras las mujeres y sobre nuestro rol, y nos van cambiando, y nos van oprimiendo, y nos van relegando a distintos espacios. Si antes era la señora del pescador, después pasa a ser la filetera, después pasa a ser la sostenedora de hogar, ¿me entiendes? Entonces, finalmente, siempre en esa dinámica. Entonces, pienso que es sumamente importante cómo uno, como mujer, se posiciona en el territorio, pero no desde el academicismo, porque también ahí hay un elitismo. Obviamente, las mujeres académicas, que yo conozco hartas, realizan sus investigaciones y todo esto, y que es súper bueno que lo hagan, pero caen en este feminismo elitista que solo se concentra en esa producción de conocimiento y en este espacio que es tan pequeño, y que tienen sus nanas para que les cuiden a sus hijos mientras ellas desarrollan su vida. Entonces, finalmente, las relaciones son patriarcales. Entonces, ese era el comentario que quería hacer y felicitarla, en realidad lo encontré súper interesante y quería ver la posibilidad, si existe, de poder tener el contacto de las chiquillas que expusieron del norte, si es que se puede. No sé, porque nosotros hacemos hartos conversatorios en el colegio, Resueltas del Valle, no sé si tienen un mail o algo donde poder contactarlas. Y si están disponibles para algún conversatorio, algo para el colegio, para los chiquillos. Si es que me lo pudiesen dar después. Eso. Nosotros desde la federación te podemos hacer llegar los datos al correo electrónico. Lo mandaste por ahí, ¿cierto? No te escribí por el chat, pero después te puedo escribir un correo. Vale. Bueno, yo acabo de dejar el correo de la colectiva en el chat de Zoom, por si alguien más tiene esa inquietud. Ahí está el correíto. Vale, gracias. Sería súper bueno, Verónica. Bienvenida, sí. Sería muy bonito coger en las redes. Gracias, vale. Ya, en honor al tiempo entonces vamos a ir finalizando con esta última intervención de Geraldine Ramírez, que ella tiene una pregunta que es abierta, así que para que cualquiera la pueda responder, dice: si el capitalismo se va acomodando a nuevas formas, ¿podría tomar una forma feminista en pos de la mujer burguesa? El feminismo liberal, ay, da miedo. Eso sí que es como el capitalismo verde. Existe. No sé si Paula quiere hablar un poquito más de él. A mí me aterra. Prefiero no que en mi boca no esté innombrable. Sí, bueno, yo creo que es algo que igual se está viendo. O sea, yo no sé si todos están al tanto, pero desde la UDI se hacen charlas y conversatorios para hablar sobre género y feminismo. O sea, y de ahí viene como esta idea de hablar desde dónde hablamos del patriarcado y el capitalismo, de algo que se ven como dos sistemas aparte y que cada uno corre por su cuenta y yo me resuelvo por uno y no por otro, o lo vemos como algo que se relaciona y que afecta a las mujeres de formas distintas. Entonces, siento que es algo que
está mucho, y también se ve, por ejemplo, cuando las reivindicaciones de las mujeres del movimiento feminista se mercantilizan, ¿cierto? Y podemos ver en Ripley, en Falabella y en todas estas tiendas poleras con Soy Feminista o el Me Too, y se apropian, ¿cierto?, de reivindicaciones, y así es muy fácil hablar desde un feminismo que finalmente le sirve al capitalismo, y es como algo que es propio del capitalismo, ¿cierto? Apropiarse de ciertas cosas y volverlas como a su beneficio. Por eso yo creo que hay que, como la invitación es como a ser claras y ser críticas y preguntarnos bien desde dónde nos posicionamos, cómo nos está afectando, de qué forma se intersectan las cosas, ¿cierto? Porque finalmente para no contradecirnos. Yo creo que eso es algo importante. Y por eso yo también, cuando me hablaron de este conversatorio, quise traer como a colación, como se diría vulgarmente, como esto de la teoría unitaria que intenta romper con eso, como romper con esta visión de ver la lucha contra el patriarcado como algo aislado, ¿ya? Que finalmente la explotación de las mujeres no va a terminar si solo hablamos de patriarcado, sino que igual hay que hablar de otras cosas como el capitalismo. Eso podría decir yo, por mi parte. No sé si Catalina va a responder o no. ¿No? No, estaba dando mis aplausos en lengua de señas nomás. Pero no, muy de acuerdo con lo que plantea Paula, y en realidad si el feminismo no es transformador, no tiene sentido. Y como yo creo que esa es la apelación, como a transformar nuestra realidad, también es un marco para entender el mundo. Hay muchas lecturas y efectivamente en este posicionamiento del feminismo también nos invita a transformar nuestra vida como mujeres. Somos importantes y sostenemos este mundo. Y la Paula lo dijo en respecto como a las horas de trabajo, todo ese trabajo no remunerado, que nadie nos paga, se lo quedan un montón de otros como empleadores y recursos en el mundo, porque sostenemos familias por completo, ¿ya? A fin de cuentas como que se genera ese proceso donde las mujeres sostienen la economía del país, del mundo, y no está cuantificado como corresponde el aporte de ese tiempo no remunerado en el Producto Interno Bruto de las naciones. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar este conversatorio, agradecer obviamente la participación de las expositoras, también de cada uno de los otros participantes, agradecemos también todos los comentarios. Bueno, ahí el comentario que mencionaba el compañero que quizás el nombre del conversatorio no iba ad hoc. Aclarar también de que se basa o que se escoge patriarcado y capitalismo en base a la discusión política que se da en este espacio. Por eso también se escoge eso. Y también dejar los invitados e invitadas al próximo conversatorio que vamos a tener el día lunes 14 a las 6:30 de la tarde. Va a tener más o menos esta misma modalidad y se llama La educación en Chile y el factor mercantilizador. Ya va a exponer María Olivia Monkeberg, que es una periodista bastante conocida, académica de la Universidad de Chile y también Premio Nacional de Periodismo del año 2009. Así que si quieren participar también en esa instancia, pueden solicitarnos el link, ¿cierto? Mandar sus datos y vamos a tener más o menos esta misma modalidad. Quizás va a ser un poquito más corto. Eso, muchas gracias a todos y todas.